Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Otro miércoles más con nuestro querido amigo Tomás Jocelyn Hall. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, muy bien, con frío. Como te decía, estaba con frío. Estás Mira, yo aquí he tenido ya llevo 5 días con mucho frío en las noches, pero a ver, el mucho frío para mí son 10 grados. No, esto está por Es, debajo. Yo te voy a decir más. Te voy a decir más. Como esto es un departamento que yo todavía no tengo bien armado, no estoy sí. con cortina. Entonces se produce una fuga. Entonces Oh, yo ni quería ver el gasto porque prendí la calefacción, cosa que me había resistido a hacer. Pero no calienta nada porque se fuga todo. Entonces no quiero ni ver el gasto en calefacción que tiene este departamento en este momento. No lo quiero ni sí, claro. mirar, te voy a decir en este instante. Porque la verdad las cosas que es un páramo. Y por No, y sin supuesto, cortinas no se te calienta nunca el apartamento. nada, pero nada, una cosa impresionante, No. Uy, qué nada. mal. Qué lata, oye, qué lata. Oye, Tomás, primeramente vamos a saludar a nuestros amigos que ya nos han saludado. Oye, ya hay 69 personas conectadas, estamos recién partiendo. Súper bueno. Está Carmencita Miller, hola Carmencita, mi gran amigo George Gándara, Bruno Cárdenas, ¿cómo estás? Mi querida amiga Alejandra Labarca, ¿cómo estás Alejandra? Mauricio Robles, mira lo que dice Mauricio, dice saludos a Andrés y Tomás, al mejor programa de YouTube. Saludos desde West Roxbury. Mira qué bien. Miriam Vallejos, saludamos a Miriam. Jorge Calderón, Carmencita Miller ya la saludé. No es mi querida amiga Patricia Álvarez Labora también, está Stil, Marcelo Gaviño Barra, Patricio Álvarez Javier, mira, Mauricio Gaviño Barra dice, saludos amigos, el programa con Tomás ya es un clásico. Mira, mira qué bien. Patricio Álvarez no, desde Ámsterdam, desde Holanda, Vivi Burgos, Ivo Gundulich, está también Victoria Santana Ortiz, está también Jaime Wood Lewin, está también, disculpen si de repente se me pasa alguno, pero están saludando a tanta gente que pasa soplado, digamos. Está también Jaime Wood Lewin, dije yo, Mauricio Robles, Janet Villena, Fernando Córdoba, Gustavo Cerda, Horacio Villablanca, hola Horacio, ¿cómo estás? María Angélica, Soledad Gutiérrez, Gustavo Reyes, María de la Luz Lorente, mi gran amiga también, Mónica Loreto, hola Mónica, Luis Rivera, Gonzalo Vargas, Victoria Faría, querida Victoria, ¿cómo estás? Está también Ben Vidovich, Carolina González, está Alicia Ortiz, hola Alicia, Francisco Rivera, Ana Luisa, qué lindo que es tu perro, me encanta. Gracias. Ana Luisa Morgues, está mi querido amigo Happy Dog desde Estados Unidos, ¿cómo está? Abogado del diablo, dice. Erwin Max Pfister, Jessica Yabur, Juan Igor Morgado, Manuel Holger, Marioli de Gregorio, etcétera, etcétera. Hay muchas, ya vamos en 92 personas online. Mucha gente, para estar empezando el programa es bastante gente. Bueno, muchas gracias por la fidelidad, por acompañarnos y por soportarnos, por tenernos paciencia. Oye, Tomás, partamos con el programa de hoy día. Mira, el primer tema para mí es bien livianito, que es el cierre del trabajo, entre comillas, de la Convención Constitucional. Totalmente diferente a la apertura, ¿te acuerdas del 4 de julio del año pasado? Donde los convencionales se pusieron a pifiar el himno nacional, no aceptaron que hubiera una bandera chilena, no dejaron tocar a los niños que se habían preparado por meses para tocar el himno nacional, fueron unos falta de respeto, unos asquerosos, a los niños los dejaron, hubo niños que salieron llorando, llorando porque no podían tocar, porque esta gente ordinaria, vulgar, irrespetuosa, no los dejó tocar. Curiosamente se dieron cuenta de todas las embarradas que se han mandado en el camino y ahora, por arte de magia, se volvieron buenos y se tocó 2 veces el himno nacional y todos callados. Bueno, yo quiero que hablemos un poco de eso. Está claro que es porque estos tipos ya se dieron cuenta de que metieron las patas a fondo, que estiraron el elástico hasta que la población dijo basta, y a eso se debe este cambio tan brutal de actitud, Tomás. Esta convención tiene mala imagen y Sí, cierra su trabajo con mala imagen. Y la verdad las cosas que lo que hacen es porque comprenden ese problema, ¿no? Y van a tratar en el fondo de dar vuelta eventualmente, no solamente sin mala imagen, sino que en el fondo se van a jugar absolutamente por la prueba.
Y la verdad de las cosas es que lo que hicieron para este acto, hay que enmarcarlo en eso. Es una estrategia electoral y la verdad de las cosas es que incluso ayer, cuando cerraron esta cosa, el lunes, anteayer, un conjunto de artistas dio a conocer un jingle por una bandera que nos une a todos. ¿No? Estaba Jorge Colún, Joe Vasconcelos y una serie de otros más. Y a mí me indignó, porque si bien yo tengo simpatía por algunos de esos cantantes, me indignó que durante toda esta convención estos tipos trajinaron la bandera y la canción nacional para que vengan a llegar y decir que ahora hay que crear un jingle que una a los chilenos. Porque la verdad las cosas es que para eso están los símbolos patrios, ¿te fijas? ¿No? Para eso está toda la iconografía clásica chilena, que tiene muchos años de historia y que hay mucha inversión emocional y afectiva en ella, ¿te fijas? Entonces, que los tipos estén sustituyendo cosas por otras, no solamente la canción nacional y los símbolos nacionales, sino que estén tratando de alguna manera de llegar y compensarlas de alguna manera, es una demostración de mala fe. Y es una demostración de cómo ven el Estado, nuestra democracia y lo que hemos construido como pueblo en estos 200 años. Entonces, yo encuentro, porque tú comprenderás, tú y yo provenimos de culturas políticas distintas, ¿ya? Pero nos vamos a ver y reconocer en algo común en función eventualmente de lo que ha sido en la historia del pueblo de Chile, eventualmente. Y ha sido cosas que de alguna manera hay que tener mucho respeto por ellas, ¿te fijas? Entonces, aquí se ha hecho gala de dividirnos. Y se ha hecho gala de ridiculizar cosas con las cuales fuimos formados todos en nuestra historia, no diría como sagradas, pero sí que había que tenerles respeto, ¿no? Y que había que tenerle un respeto importante para ellos. Entonces, el hecho de que estos tipos rebobinen en 360 grados lo que estaban haciendo anteriormente es una demostración no solamente que tú tienes razón de que la embarraron, sino que eso contribuye a la mala imagen que tienen y que tienen que llegar y cambiar. Entonces, vamos a estar encontrándonos con gente que va a poco menos ser completamente distinto a lo que hicieron anteriormente. Y tú comprenderás, ya desapareció el disfraz de la tía Pikachu, el dinosaurio ese que caminaba dentro de la sala, el payador, el pelado Bade. Ya habrán desaparecido eventualmente todo eso y van a tratar de llegar y pintarnos esto de un modo que no es. Y ya no solamente eso está haciendo algo que lo nota todo el mundo eventualmente, sino que se está diciendo fuera de Chile. Hoy día el Economist y ya distintos tipos de referentes eventualmente externos eventualmente están diciendo esto es un desastre en Chile. Y se juega un plebiscito que nos va a dividir. Andrés, esto viene muy polarizado, ¿ya? Sí, claro. Viene muy binario. Y pretender no tenerlo como tal es un profundo error. Es un profundo error, ¿te fijas, no? Tú tienes en tu listado de temas el tema que más me importa a mí, que es el que más me importa, porque discrepo de ti. Sí, pues, es que bueno que discrepemos. Bueno, el tema en que vamos a discrepar es el tema de la carta de Ricardo Lagos y la declaración de José Miguel Insulza. Bueno, primero Ricardo Lagos hace una gran carta, como siempre, porque Ricardo Lagos es bueno, es versero, le gusta el cuento, siempre le gustó. Hace una carta donde, según mi interpretación, el tipo está por el rechazo, no le gusta el proyecto de constitución y al parecer, pero en ningún momento dice en la carta que va a votar rechazo. Yo interpreto que el tipo va a votar rechazo, pero que es cobarde y no lo quiere decir. Y José Miguel Insulza sale detrás de la declaración diciendo, bueno, sí, este proyecto de constitución adolece de muchas cosas y realmente hay que buscar otras alternativas para cambiar esta constitución y todo el cuento. Entonces, yo lo interpreto como que los dos van por el rechazo, pero ninguno de los dos lo dice abiertamente. Tú tienes otra lectura y me gustaría que la... Lo que pasa, Andrés, cuando alguien quiere llegar y rechazar, dice voy a rechazar. Sí, claro. Eso es lo que hizo Eduardo Frei Montalva el año 80. Eduardo Frei Montalva el año 80 convirtió el Caupolicán, el acto del Caupolicán, en la oportunidad para llegar y establecer una clara divisoria entre el régimen militar y él. Allá estaba Pinochet, él estaba al frente. Eso era la culminación de lo que había sido 4 años, del 76, de un distanciamiento de Frei respecto del régimen militar. Y fue un distanciamiento que obligó a Frei a promover la expulsión de Juan de Dios Carmona, de Willy Thayer y de una cantidad de otras personas que se quedaron
apoyando el régimen, y sobre todo porque se había producido una disputa respecto del proyecto de constitución. Porque si tú recuerdas bien, en el 76, los militares derogaron la parte orgánica de la constitución y hicieron estas actas constitucionales, ¿ya? Y esas actas constitucionales, actualmente, y abrieron el proceso constituyente a través de una comisión Ortúzar, ¿ya? Y hubo demócratas cristianos que participaron en esa comisión, para que lo recordemos bien. Participó Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Evans, participó Juan Dios Carmona, Willy Thayer, participaron adentro eventualmente. Entonces, cuando Frei empieza a darse cuenta que no iba a haber acuerdo con los militares por una transición rápida a la democracia, por así decirlo, se empieza a distanciar, pero le costó a Frei llegar y hacer el tránsito. Le costó 4 años, ¿ya? Del 76 al 80. Y entre medio los expulsa y entre medio se va distanciando. Si tú recuerdas, le ofrecen a Frei asumir la presidencia del Consejo de Estado. Y se produce un intercambio de cartas con Jorge Alessandri, porque eran 3 los expresidentes que estaban vivos en ese momento, que eran Alessandri, Jorge, estaba Gabriel González Videla y estaba Frei. Sí. Y como el Frei era el presidente del Senado y al mismo tiempo el presidente más reciente, por así decirlo, los militares trataron de seducirlo para que asumiera la presidencia del Consejo de Estado. Y Frei dice no, y rechaza. Y por eso Jorge Alessandri asume la presidencia del Consejo de Estado. Y después Jorge Alessandri recibe el proyecto de constitución de la Comisión Ortúzar, lo cambian, y los militares, ¿ya? Los militares cambian el proyecto de Jorge Alessandri. Para lo cual Jorge Alessandri termina enojado con Pinochet, ¿ya? Y los principales temas que llevaron a Jorge Alessandri a distanciarse de Pinochet en esa oportunidad con el Consejo de Estado fueron el tema del Consejo de Seguridad Nacional, el tema del rol garante que se le asignaba a las Fuerzas Armadas, y simplemente se distanció de Pinochet, pero mantuvo esa diferencia de opinión en privado. No la hizo pública, efectivamente, muy fuertemente. Pero lo cierto es de que Frei Montalva el año 80, cuando al Caupolicán, no hizo ninguna ambigüedad. Llegó y manifestó claramente que estaba por el no, por el rechazo a ese proyecto de constitución. Y la verdad, la cosa que fue muy importante, porque por mucho que perdimos, y por mucho que Frei muere 2 años después, lo que hace Frei el año 80 ayudó enormemente la etapa posterior. Y hoy día yo destacaba esto de Frei, porque si tú hubieras agarrado a otros líderes demócratas cristianos en la región, en América Latina, destacados, yo elegí dos. Napoleón Duarte en El Salvador y Caldera. Y Caldera en Venezuela. Si tú ves eso, gracias a esa actitud de Frei el año 80, Frei no terminó como Napoleón Duarte y no terminó como Caldera, porque los dos terminaron muy desprestigiados. Napoleón Duarte terminó con los comandos de la muerte, de Abuizón. Su gobierno quedó capturado por fuerzas radicalizadas que terminaron colaborando con lo que fue la guerra civil en América Central. Y termina destruido. Napoleón Duarte era una buena persona. Era un hombre muy social cristiano, un tipo muy decente actualmente. Pero su gobierno terminó siendo un desastre capturado por estos grupos y no pudo controlarlo. Le pasó lo mismo que a Isabelita Perón en Argentina, que fue dominada por López Rega, ¿ya? Por López Rega, y entonces le captura el gobierno y termina mal, termina en un golpe de Estado. Y lo mismo pasó con Caldera. Caldera termina muy mal, y termina sobre todo mal en los 90, con Chávez, ¿te fijas o no? Él es el que indulta a Chávez. Él indulta a Chávez, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas a mí, la verdad la cosa es que lo que salva a Frei y le da una proyección política muy importante actualmente es ese acto en el Caupolicán y esa claridad política para decir no. Y ayudó enormemente a la reconstrucción política de un acuerdo político con parte de la izquierda. No toda la izquierda, pero una parte de la izquierda que estaba derrotada por la Unidad Popular y que quería llegar y justamente acercarse a la democracia cristiana para hacer una alianza política en común, que fue lo que finalmente predominó durante la década siguiente. Entonces, lo que ocurre en el Caupolicán fue muy importante para la etapa posterior. Pero eso no es lago. No me vengan a vender. Lo que pasa es que tú quieres leer. Voy a discreparte de ti porque te quiero y te tengo buena y nos tenemos mutuos muy buenas, así que no nos vamos a tratar mal jamás. No. Pero hay un libreto en la derecha y de cierta derecha para tratar de perdonarle esta actitud a Lagos. Porque en el fondo, como yo te he tratado de decir hace mucho rato, aquí hay un acuerdo político entre Sebastián Piñera y Ricardo Lagos para en el fondo hacer una campaña de rechazo que no es de rechazo.
Es la campaña para llegar y sacar la castaña con la mano del gato. Es la campaña para que se pueda decir en privado que están en contra de la Constitución, pero no decirlo en público. Es la campaña para llegar y justamente en el fondo, Lagos poder llegar y decir eventualmente una carta que puede servir tanto para ti o para gente de derecha o gente que está por rechazo, decir, no, si Lagos está en contra de esta Constitución. Pero hoy día yo he tenido mis redes llenas de amigos míos en la izquierda que dicen que gracias a esa carta de Lagos van a votar a prueba, ¿ya? Van a votar a prueba. Y te voy a decir por qué motivo esa carta ayuda más a prueba que a rechazo. Y te lo explico por qué, te lo voy a decir muy en simple, por qué ayuda más a prueba que a rechazo. Porque la carta le quita, porque si hoy día hay gente en apruebo que está dudando a votar por apruebo, si existe gente así, la carta de Lagos lo único que hace es valida esas complejos, esas dudas y les permite votar a prueba. No le genera ninguna controversia de fondo para votar a rechazo. Que en el fondo la carta es una carta que da lo mismo votar a prueba o rechazo. Sí, porque la carta es súper antigua. Porque la carta se centra en la etapa posterior y dice cualquiera el resultado tenemos un problema constitucional. Entonces genera una expectativa de que cualquiera sea el resultado vas a poder hacer una constitución de cero. Entonces sirve tanto para la gente que cree que hay que aprobar para reformar como rechazar para reformar. Y ese no es el tema en este momento. El tema de apruebo rechazo es un texto de la Asamblea Constituyente. Exactamente. Entonces, en el fondo lo que hace es que sigue creyendo que la estrategia electoral para esta elección es básicamente incrementos marginales. Y yo ya te he dicho en muchos programas de que no creo en esa estrategia para un plebiscito de esta naturaleza. Es un plebiscito que cruza culturalmente el país en tal envergadura que tú tienes que darle claridad y liderazgo. O sea, te lo voy a decir de otro modo. Yo hoy día lo dije porque traté la carta de Lagos como el sermón de la montaña de Lagos. Y si tú comparas el sermón de la montaña con el verdadero autor del sermón de la montaña hace 2000 años atrás, ¿no? La gracia que tiene el sermón de la montaña hasta el día de hoy es que el autor del sermón de la montaña puso cruz y calvario, ¿no? Por eso todos nosotros, o algunos de nosotros, siguen todos los domingos eventualmente con deseo de escuchar ese sermón, ¿no? Pero la carta del Lagos hace todo lo contrario. Es para ponerse en la foto. Es para llegar y no decir ninguna de las dos cosas y para ponerse en la foto. No hay ni cruz ni calvario. No hay ninguna de las dos. Es una parábola. Escribe una parábola. Lo que Ricardo Lagos escribe es una parábola. Si yo di 2 o 3 ejemplos hoy día. Uno, puse la fotografía de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, en el año 93, como primer ministro de Israel, acepta una invitación de Clinton para llegar y juntarse con Arafat, el 93, ¿no? Y llega y firma lo que se denominaron los acuerdos de Oslo. 2 años después, gracias a esa foto, Yitzhak Rabin es asesinado. Es asesinado. Y es asesinado por un compatriota de él, por un israelita, que hasta el día de hoy está preso por lo demás. Es asesinado. Esa foto le costó la vida a Yitzhak Rabin. Después di el otro ejemplo. El otro ejemplo es Lyndon Johnson. Si hay un sujeto que era visto como un hombre más bien siniestro, más bien mala onda, frío, calculador y que proyectaba muy mala impresión, era Lyndon Johnson. Era el presidente del Vietnam, era el presidente eventualmente que realmente escaló el conflicto, un desastre. Pero hay un momento de Lyndon Johnson con toda la mala imagen que proyectaba, que como que sublimó todos los odios que tenía, que era la firma el año 63 de lo que es el Civil Rights Act, que es el estatuto de derecho en relación a los negros, a lo que era el problema racial en Estados Unidos, el 63. Y hay una fotografía con Martin Luther King ahí, efectivamente, que es muy elocuente. Pues. Eso no es Lagos. Lagos no es ni Yitzhak Rabin, no es ni tampoco Lyndon Johnson en esos momentos. Lagos es un tipo que quiere tratar de alguna manera de llegar y justamente, efectivamente, jugar. Y eso en un momento como este no sirve. Entonces, mi crítica no es a Lagos, porque ¿qué me importa Lagos? Tú comprenderás que la verdad las cosas que ya me tienen un poquito cabreado, entonces, Ricardo Lagos. Lagos solamente calienta a los corneteros de Lagos. En esta plaza hay gente que son corneteros de Lagos. Son los corneteros de Lagos. No eres tú, no es la derecha, pero es el grupo de personas que la derecha ha querido llegar y convenir la estrategia política para rechazo. Y yo lo que he afirmado que esa estrategia nos va a hacer perder. Eso es lo que he dicho. Eso es no tener estrategia electoral. Y no solamente no es tener estrategia electoral, sino que es lavarle la cara a gente que va finalmente, no la hago, pero que finalmente están en los grupos que ellos influyen
que van a terminar votando apruebo, no rechazo. Entonces, no te sirve esa carta. Te sirve a ti, que tú ya estás por rechazo. Pero la verdad, las cosas que la carta no está dirigida a ti. La carta y la estrategia de esos grupos está dirigida a un 10% de personas que han votado por apruebo y que creen que toda la estrategia debe ir dirigida a ellos. Y eso es mentira. Hay que hablarle a Chile y ojalá un 75% del país que podría estar bien dispuesto a hacer rechazo, pero hay que darle esto como una oportunidad para otra estrategia, otro enfoque, otro relato y otro mix para adelante. Y es todo lo contrario, lo que están haciendo eventualmente es vendiendo una pomada que vas a poder llegar y hacer una nueva constitución cualquiera el resultado. Que si gana rechazo, como hoy día además, porque esta cosa ocurre, Andrés, simultáneamente que en el Senado se aprobó la rebaja de los quórums para reformar la Constitución en el Congreso. Y yo lo que he dicho desde hace meses o hace semanas es de que nadie va a definir su voto en función de los quórums constitucionales para reformar la Constitución. Eso, mira, eso es paja. Es paja. Es que es ridículo, además, es absurdo. Es ridículo. Pero la verdad de las cosas es que lo que esa carta de Lagos, más estos 4/5, séptimos, lo único que está haciendo es ayudando a apruebo. Porque le está liberando a la gente de apruebo que podría llegar y querer votar por rechazo, que da lo mismo como vote. Que da lo mismo, porque va a haber siempre una solución. Y la verdad de las cosas es que eso es mentira. Porque si hubiera habido disposición a llegar a una solución, eso se habría implementado en esta convención constituyente. Y no se hizo. Entonces no es cierto que hay disposición. Entonces, yo además que nunca he creído en la reforma de hoja en blanco. Y he discrepado con la UDI y Evópolis y Renovación Nacional que han tratado de vender la idea que incluso si que gana rechazo puede haber una hoja en blanco. Eso no es cierto. Los canadienses se demoraron más de 10 años en reformar su constitución así. Y al punto que Trudeau llegó a la conclusión de que ni siquiera era conveniente reformar la constitución así, sino que le pidieron a los ingleses que le repatriaran la constitución. Que hasta ese momento la constitución dependía de un acta del parlamento inglés, así que si los canadienses querían reformarla tenían que ir a convenirlo con el gobierno inglés. Entonces, lo que los canadienses dijeron es que en vez de estar discutiendo 10 años sobre una reforma constitucional para pedirle a los ingleses permiso, ¿por qué no nos repatrian la constitución y nosotros la cambiamos a nuestro antojo de a poco? Así se hace, ¿te fijas o no? Pero la verdad, las cosas que aquí han tratado de vender la idea que va a venir un resultado plebiscito y si gana apruebo lo vamos a reformar sustantivamente este texto en meses. Y si al contrario gana rechazo, en meses vamos a tener una nueva constitución. ¡Mentira! Pero mentira. ¿Te fijas el punto? Y además tampoco es tan necesario tampoco. Si tú llegas a ganar rechazo aquí, el gobierno va a tener el principal problema. El gobierno ya tiene un problema. Sí, es una cosa insólita. Lagos sale diciendo que da lo mismo votar a prueba rechazo en el mismo momento que el dólar está a 1.000 pesos. Es como si que da lo mismo el resultado de votar a prueba rechazo. Da lo mismo. Y está a 1.000 pesos. Entonces, y eso para los sectores que no están en el sector transable de la economía, es decir, los que no se dedican a exportar o importar, es muy grave porque ganan en base a pesos. Y alguien que gana en función de peso, que el dólar termine eventualmente en valores eventualmente que no está acostumbrado, le va a doler su bolsillo porque no se reajusta en función de lo que es el tipo de cambio. Así que por ende, eventualmente, si hay sectores que van a terminar muy perjudicados con una desvalorización de la moneda, son aquellos que son la inmensa mayoría del país que vive de un sueldo y un salario. Yo era diputado por la Reina y Peñalolén y yo tenía que explicar esto en mi zona. El tipo de cambio les importa a ustedes porque ustedes no ganan en función del valor del dólar, ustedes ganan un salario. Y ese salario es en peso fijo. Y ese peso fijo va a valer menos cada vez más que la moneda se vaya desvalorizando. Vale más, menos, cada vez menos. Entonces ustedes van a estar pagando un impuesto encubierto. Ustedes van a pagar un impuesto encubierto. Y ese impuesto encubierto lo van a resentir. Lo van a resentir. Entonces, yo lo que te quiero tratar de plantear es de que me indigna que en un momento que el país está enfrentado a una decisión cultural muy gruesa, tú tienes a Ricardo Lagos jugando a Pindi, haciendo una parábola, y tú y todos ustedes lo celebran, fíjate. Y yo eso me da rabia, porque tiene que ver con estrategias políticas para el plebiscito, ¿te fijas o no?
Y no estamos discutiendo solamente qué es lo que hace uno u otro. Entonces, yo te invoco, no esta discusión que la que he tenido con Javier Macaya, con Luciano Cruzco, que con las personas con las cuales yo he conversado estos meses. Te invoco a Frei Montalva. Te invoco a Frei Montalva para decirte que Frei Montalva fue más frente a Pinochet de que lo que es Lagos respecto a este proceso constituyente. Y ni siquiera te invoco a Frei Montalva. Yo tuve que llegar y decir, yo durante toda la época que fui diputado, si hay un sujeto con el cual yo discrepé siempre en la democracia cristiana era con Ricardo Ormazábal. Pero que yo te diga hoy día que Ricardo Ormazábal tiene más cojones que Ricardo Lago es realmente una concesión importante en mí. Porque por lo menos Ricardo es capaz de decir hay que rechazar. Que además hoy día los que firmaron la declaración en la democracia cristiana por el golpe militar, que quedan vivos, Belisario Velasco y otros, estén preparando una declaración por rechazo, es una demostración de que por lo menos esos tipos están preocupados, ¿te fijas o no? Y que tienes que llegar y dar opinión así aplomada. Pero esta cosa que no es ni una ni otra cosa, es realmente pintamonos, por así decirlo. Y es muy contraproducente en un momento como este, porque llega y desvaloriza el valor de llegar y tener liderazgo para llegar y decir qué es lo que hay que persuadir. Tú tienes que llegar y jugártela. Tú no puedes llegar y creer que vas a poder evadirte una cosa tan. Y me da rabia que el Mercurio le pone primera plana, porque son los grupos que han copado la cancha y la han monopolizado para llegar y entregarle la campaña a Ricardo Lagos y a Sebastián Piñera y a Juan Sutil, una trenza de una derecha económica, que cree que va a ganar rechazo así por arte, que ya ganaron, que por arte de magia van a ganar. Y yo creo que están equivocados. Están equivocados. La carta de Lagos hoy día ayuda a apruebo más que rechazo. Esa es la verdad. Ayuda a apruebo más que rechazo. Y eso es un problema. Mira lo que te pregunta Perico Pérez. Dice, hola Andrés, ruego preguntar a Tomás cómo se define él hoy políticamente. Es un político simple, de como un chileno. Yo me he definido siempre, desde que me dejé la democracia cristiana, igual. Yo me defino como un chileno independiente, proveniente de una familia de agricultores liberales del siglo XIX, el Maule, tíos puteros con tías piadosas católicas, ¿ah? Formado por social cristianos y casado con 2 hijas judías. O sea, yo soy un católico liberal decente. Eso es lo que he sido toda mi vida, por así decirlo. Y eso es lo que soy hasta el día de hoy. Yo voy a seguir siendo. Si yo no me escupo, yo no soy distinto a lo que he sido toda mi vida política, por así decirlo. Pero para este efecto, lo que quiero decirte es de que en este momento tú tienes que aprovechar coyunturas como estas para llegar y justamente hacer un reseteo completo del país. Y eso, Andrés, no se está haciendo. No se está haciendo. Aquí lo que vas a tener eventualmente es el problema. Están tratando de convencer a Boric que traten de alguna manera el gobierno a bajarle perfil al plebiscito. No les va a resultar. Gabriel Boric el día lunes hizo una cadena nacional de televisión y en el fondo se jugó por apruebo. Él fue a la convención pidiendo de que el plebiscito no se refiriera, no fuera un plebiscito a la gestión del gobierno. Pero la verdad, Andrés, eventualmente es de que el gobierno se va a jugar por apruebo. Es evidente eso. Es evidente eso. Entonces tú tienes que llegar y enfrentar este plebiscito por lo que es y no por lo que tú crees o quieres que sea, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Ese es el tema central. Oye, aquí Renzo Gustavo dice, Tomás, ¿no le parece un chiste de mal gusto que figuras de la exconcertación como Parada, Landerreche y Arbore se manifiesten pro rechazo, pero aún ganando el rechazo, igual seguir con el proceso constituyente? O sea, mira, yo creo que lo que hizo la Javiera Parada, Andrés Velasco, Landerreche es sincero. Yo no creo que ellos están mintiendo. Es muy distinto a Amarillos, porque, ¿cómo se llama? Christian Banken dijo que él no quería que el rechazo creciera para decir después rechazo, que efectivamente que él había insistido que no quería resignarse al proyecto de constitución de esta convención constituyente y hoy día quiere dar la imagen contraria. Es lo mismo de Lago, o sea, Christian Banken, Lago, la Mariana Elwin, toda esa gente se ha manejado mal. Estos otros son distintos, porque en realidad yo creo que siempre han querido rechazar, pero no se han atrevido a hacerlo, lo hacen hoy día, ¿ya? Y yo creo que en eso no están mintiendo, lo que pasa es que no los pescan, ¿ya?
y no los pescan por una razón distinta. Este es el mismo grupo de Ignacio Briones, ¿ya? Y si tú viste hace pocos días atrás, se juntó en el Ministerio de Hacienda, Mario Marcel invitó a todos los exministros de Hacienda, que fueron todos corriendo, fíjate, a explicarles el proyecto de reforma tributaria. Y yo quedé helado. Y yo decía, me adentro, ¿por qué motivo estos tipos aceptan la llamada? Entonces me dirán, es que son ministros de Estado y van a ir a discutir de una cosa importante. ¡Mentira! Es distinto cuando tú eres canciller o ex canciller, Andrés, que estás discutiendo la política exterior de Chile, en donde hay áreas de colaboración, a que cuando un gobierno quiere llegar a hacer una reforma tributaria que nos divide. No es lo mismo. Tú no puedes llegar y decir que una reforma tributaria es una cuestión de Estado. Porque no lo es. Porque tenemos opiniones diferentes, porque el ciclo político es distinto, ¿te fijas o no? Entonces, tú no puedes llegar y decir pintamono, y no solamente Ignacio Briones, sino que Felipe Larraín, todos, Alejandro Foxley, Eduardo Aninat, todos, todos fueron ahí corriendo. ¿Para qué? Para que al día siguiente, ¿ya? Tú tuvieras a Rodrigo Valdés, tuvieras a Felipe Larraín en primera plana del Mercurio diciendo que esto es una reforma que va a comprometer la inversión. Y en el caso de Rodrigo Valdés, llegó y criticó el impuesto patrimonial como un conflicto que no valía la pena tener. Y yo quedé helado. ¿Para qué van a la reunión de Mario Marcel? ¿Para qué tratan de alguna manera de pintar la imagen de un grupo macroeconomistas que va a llegar y pautear el debate político del país? No dimensionar que esto tiene una dimensión política, que estas otras personas no son capaces de llegar y corregir, ¿te fijas o no? No son. Y ahí es donde Mario Marcel llegó y actuó mal, porque torpemente presentan esta reforma tributaria antes del plebiscito. Y no se dan cuenta que va a dividir el país en función de las divisiones que va a tener apruebo y rechazo. Entonces te contamina, el plebiscito va a contaminar la reforma tributaria, ¿te fijas o no? Pero no, los tipos creen que esta cosa se puede llegar y hacer un PowerPoint eventualmente y poco menos que en 2 o 3 gráficos eventualmente llegar y convencer de la rentabilidad social. Tema, mentira. Tú tienes una discusión hoy día sobre al gobierno para que llegue y dé subsidios directos eventualmente durante la campaña de plebiscito. Tú tienes un gobierno que está restringiendo el gasto y al mismo tiempo tiene una presión por el gasto. Entonces, aquí lo que yo quiero decirte es que ahí es donde yo agarro la declaración de Andrés Velasco, Oscar Hernández Reche, la Javiera Parada actualmente, y la pongo no en función de rechazo, sino que en función de lo que hicieron estos grupos con Mario Marcel. Estos son los mismos grupos que han tratado de, en el fondo, creer de que podían llegar y moderar al gobierno. ¡Mentira! No lo van a moderar. Mario Marcel no es capaz de hacerlo. Entonces, porque no tiene las espaldas políticas para poder hacerlo, porque el diseño político no está hecho para eso. Es un gobierno de minoría, que en la práctica se ha cerrado a abrirse otro abanico de apoyo y cambiar sus políticas. Y no lo va a hacer ante el plebiscito tampoco. Entonces, tú tienes a la gente muy aturdida y desorientada. Y al otro con el cual me discutí es con Juan Pablo Suet. Juan Pablo Suet, eventualmente, de la noche a la mañana, aparece con Mario Marcel, fíjate, celebrando, en el fondo, lo que era el tratamiento del proyecto de reforma tributaria respecto a las pymes. Y después, ese mismo día, o al día siguiente, hace un posteo diciendo eventualmente que él celebraba a Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la Convención Constitucional, porque lo encontraba un tipo que él quería apoyar. Y yo quedé helado y lo critiqué y al final tuve un intercambio con él. Yo le dije, mira, deja de llegar y tratar tú de jugar en el tema de la reforma tributaria por las pymes, en el tema de Gaspar Domínguez por el tema no que se te dé la gana, en el tema de las iniciativas ciudadanas que fueron defenestradas por la Convención Constitucional, en el tema eventualmente de rechazo. O sea, corta el hueveo. Elige lo que quieres hacer, pero no puedes llegar y copar la cancha. Y además en un tipo de relato político que te quita autoridad. Se me dice a mí, por escrito, de que él está tratando de llegar y reforzar el centro político. Es que así no lo va a lograr. El centro político en América Latina, Andrés, depende más de testimonio, temple, carácter, que de manejo de estas maniobras huevonas. Esa es la verdad. Y yo no he logrado, a los grupos con los cuales he hablado, no he logrado convencerlos de ese tema todavía. Y yo creo que ese es el problema, y por eso se entra muy mal a este plebiscito. Se entra muy mal. Porque los tipos están convencidos
de que esta cosa es una genialidad. Y están convencidos que es una genialidad no porque lo sea, fíjate, porque no lo es. Están convencidos porque va en ellos un problema de poder político. Si ellos tuvieran que reconocer que yo tengo razón, el mono y las personas que están en este momento en vitrina para esto tendrían que cambiar. Y eso es lo que no quieren. Juan Sutil no está dispuesto a irse de la Confederación de la Producción y Comercio antes de estos 2 meses. No está dispuesto. No está dispuesto. Ahí está. No está. No están dispuestos eventualmente estas otras personas a llegar y justamente cambiar el eje de los temas. No están dispuestos. Y no solamente eso, hoy día para el plebiscito, no están dispuestos a llegar y perder lo que ellos creen que es un control de la etapa posterior. Y lo van a perder. Si lo que les he dicho a ellos, llega a ganar rechazo habiendo tenido este mal manejo. Por eso que ocurre un milagro y ganamos, ¿ya? A pesar de estos tipos. Lo que yo he dicho es que a diferencia de lo que ocurrió con Elwin, para el plebiscito del 88, que nosotros ganamos y es Elwin con Pancho Cumplido el que va solo, ellos dos no fue nadie más. ¿Eh? Sí. Porque a Foxley, a Benninger los metieron a discutir el Banco Central. Pero va solo, Elwin con Pancho Cumplido para negociar 53 reformas a la Constitución con los militares. ¡Solo! Y nosotros teníamos 16 partidos. Y teníamos el grupo de los 24. ¿Y tú crees que ahí algún partido dijo que no? Ninguno. ¿Tú crees que alguno de los grupos del 24, Manuel Sangüesa, Jorge Mario Quincio, u otros dijeron que no? Pensa, dijeron que sí. Todos dieron respaldo político. Bueno, eso no va a ocurrir con este diseño. Si tú crees que gana rechazo y José Miguel Insulza al día siguiente va a ser el articulador de la oposición o del gobierno o de las personas que lleguen y convengan, mira, las pinzas. Aquí los tipos que van a hacer, los que van a tener la llave para acuerdo son los discos los más baratos. Va a ser Gaspar Rivas, va a ser el Rojo Edwards. Y ahí el gobierno va a ser el que va a estar llamando a uno u otro de estos monigotes, por así decirlo, para llegar y proponerles foto, cámara y acción para llegar y darles efectivamente poder político a lo que les dé la gana al gobierno. Si yo lo que le he dicho a Javier Macaya, a Luciano Cruzcoque, que lo que están haciendo es muy irresponsable, porque le están quitando en el diseño posterior, cualquiera sea el resultado, capacidad de arbitraje a estos grupos. No tienen poder, van a ser desplazados. Y eso, si tú lo comparas no solamente con lo que te acabo de decir respecto de Patricio Elwin con Pancho Cumplido, el 88. Si tú vas a Inglaterra, el año 2016, para el plebiscito de Brexit, vas a darte cuenta que el Partido Conservador está dividido. Y no solamente votan a David Cameron, sino que hoy día los grupos que son más parecidos a Javier Macaya, Luciano Cruzcoque, todos estos grupos tipo Piñera Lagos, eran los que finalmente asumen el gobierno después de que gana Leave. Asume la Theresa May. Y la Theresa May era ministra del gobierno de David Cameron y ella asuma como primer ministra en reemplazo de David Cameron, ¿ya? Bueno, y esa señora fue un desastre porque trató de convertir durante 2 años siguientes un resultado en otra cosa. Y no le resultó, llevó un acuerdo 3 veces al Parlamento inglés y le dijeron que no. Y finalmente no les quedó otra que llegar y cambiar la conducción dentro del Partido Conservador, cierto, pero se lo tuvieron que dar a sus adversarios. Y hasta el día de hoy ha sido primer ministro justamente un tipo que hoy día está muy destruido en este fin de semana, en estos días, está teniendo una crisis interna eventualmente brutal, que es Boris Johnson. Pero lo que yo quiero tratar de explicar es que cuando los grupos hoy día, en Chile, te tratan de vender que el post-plebiscito lo maneja Lagos, lo maneja Insulza, lo maneja Javier Macaya, lo maneja Chaguán, lo maneja Piñera, están locos. No lo manejan ellos, lo maneja el gobierno de Chile. Por eso yo era partidario de que si ganaba apruebo se convocara y se hiciera valer el artículo 138 de la Constitución, que obligaba a una elección anticipada el próximo año. ¿Y sabes quiénes no quisieron? Estos partidos no quisieron. La derecha no quiso. No se atrevió, porque ellos creían que ellos pueden llegar y hablar. Y ahí es donde ellos fabrican esta propuesta de los 4/7 para cambiar los quórums constitucionales. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga, Andrés? Lo que está ocurriendo hoy día con la oposición chilena es lo mismo que le pasó a los sectores opositores a Chávez el año 98 hasta el 90 y tantos. Hasta el 2000 y tanto. O sea, realmente no supieron cómo llegar y enfrentarlo. Fíjate, tuvieron un intento de golpe el año 2002,
Y finalmente Chávez vuelve. Lo subieron arriba en un helicóptero. Yo conocí, para que tú sepas, al piloto de ese helicóptero. Y lo conocí en una cárcel venezolana de militares. ¿Ya? Era el piloto que le había regalado Chávez sus botas cuando lo había trasladado a la isla. Y Chávez le regala sus botas. Pero finalmente lo encarcela. Porque finalmente Chávez vuelve y encarceló a todos estos tipos. Los encarceló a todos. Y yo soy el único chileno que ha estado en esa cárcel adentro, porque Sergio Vittar años después trató de entrar a Ramo Verde y no pudo entrar. Yo entré. ¿Ya? Yo entré. Si yo te quiero decir que los conocía a todos estos tipos. Eran todos militares chavistas que finalmente son defenestrados por Chávez. Y en una cárcel entera de militares. O sea, lo que yo quiero tratar de explicarte es que los errores de estos grupos que cometieron en Venezuela son los mismos que están cometiendo estos tipos en Chile. Los mismos. Porque no se dan cuenta actualmente con lo que se tiene al frente. Y no necesito yo compartir todas las tesis conspirativas que algunos han tratado de entretener para tratar de explicar buenos cuentos, que va a haber un fraude en el CERVEL, que aquí esto está orquestado desde Cuba o Venezuela. Yo nunca he entretenido esa cosa. Nunca. Yo nunca me he sumado a ese relato. Pero lo que hay aquí es algo que es mucho más que simplemente una disputa en el margen. Es una disputa cultural, o que la ganas en toda la línea o la vamos a perder. Y yo creo que eso es lo que me da rabia. Y es la razón por la cual yo quería decir derechamente que con mi amigo Andrés Jadel esta vez no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con mi amigo. No estoy de acuerdo con mi amigo. Pero está bien, pues, Tomás. Tenemos que disentir en algo. Sí. Eso está bien. Mira, podemos disentir en muchas cosas. Lo bueno es que los dos lo hacemos con mucho respeto y con mucho cariño. Sí. Finalmente eso es lo que vale. La gente sacará sus propias conclusiones y finalmente se inclinará por la opción que crean que es más cercana a su idea o a su percepción. Oye, Tomás, pasando a otro tema que a mí me parece sumamente interesante. Hoy está reunido en este momento la Democracia Cristiana y creo que a las 21:30 o a las 21 horas por ahí van a dar a conocer su posición oficial con respecto al plebiscito del 4 de septiembre. ¿Se aprueban o rechazan? Ahora, a mí lo que me parece curioso es que Jimena Rincón ya dijo que iba a rechazar y la senadora Yana Proboste ya incluso hizo hasta un video diciendo que había que aprobar y da una serie de razones. No sé si tú viste el video. Yo lo vi hoy día, lo vi 4 veces, porque no podía creer las tamañas estupideces que dice Yana Proboste. O sea, todo lo que dice en el video es falso. Todo, está todo equivocado. No dice una palabra que sea correcta. Miente. Yo no sé si ella está convencida de lo que está diciendo o realmente es una mentirosa compulsiva, porque tú sabes que pueden ser las dos alternativas. O tú sabes que estás mintiendo y lo haces igual, porque quieres convencer a la gente de tu posición, o sencillamente te pasaron un libreto que tú ni siquiera lo entiendes y lo estás leyendo y lo repites como loro, pero son mentiras que a lo mejor ella ni misma sabe que son mentiras. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué crees tú que va a salir de la democracia cristiana? ¿Va a salir el típico, estamos todos en libertad de acción, una cosa así bien ambigua, que evidentemente no va a decir nada en cuanto a la posición de la ADC con respecto al plebiscito, o van a tener alguna posición como partido respecto a lo que se viene? A ver, yo la verdad que no soy un adivino, pero lo que sí te puedo llegar y decir es que los grupos que son dominantes en esta conducción partidaria quieren aprobar. Así que, por lo tanto, si tú me preguntas a mí qué es lo que ocurriría hoy día actualmente, es que no me extrañaría nada, que lo más probable es que llamen a aprobar. Esa es la verdad. Que Yana Proboste sea una de las figuras de ese grupo la complica, no por lo que dice, sino que porque ella es una de las firmantes de la Constitución de Lagos del 2005. Lagos se empecinó a que todos sus ministros, cosa que tú sabes que algo nunca se había hecho así. Tú sabes que en la Constitución del 25, que era una nueva Constitución, ¿ya? No está firmado por todo el gabinete del León, Alessandri. Está firmado solamente por su ministro del Interior, su ministro de Justicia y creo que su ministro de Hacienda. Y nadie más. Sí. Y por una razón del año 20, del 25, perdón. Alessandri tenía problemas en su gabinete con los militares, con Ibáñez.
Y Ibáñez, y la verdad la cosa es que Ibáñez le había hecho cuestión en algún momento que requería la firma de él eventualmente para la existencia de ciertos decretos. Y ahí se empezó a manifestar eventualmente la disputa política entre los dos, ¿no? Entonces, Alessandri no era muy dado a llegar y someter una decisión que no estaba dispuesto a negociar a una deliberación en el gabinete. No le interesaba, ¿te fijas o no? Pero Sí. lo raro es de que Ricardo Lagos el 2005 hizo todo lo contrario. Él llegó a todos sus ministros. ¿Ah? A todos. No dejó a ninguno que quedara fuera. Y los obligó a llegar y firmar. Y lo obligó a firmar lo que era el texto refundido a esa fecha eventualmente de la Constitución. Después de una reforma que fue bastante grande, eventualmente fue importante. ¿Ya? Y la verdad, las cosas claro. que lo hizo, y lo hizo políticamente con una intención, y todos los ministros fueron ahí felices para llegar y cerrar ese tema ahí. Entonces que hoy día dos de esas firmas, que son la Yana Proboste y que es Francisco Vidal, estén diciendo que están por apruebo, los deja muy mal a ellos, ¿te fijas, no? Porque cualquiera va a llegar y decir que usted firmó la Constitución del Lago. Entonces van a decir, es que no, es que hay mucha gente que me dijo a mí, porque yo le dije esto a la Yana Proboste o a la cuenta que llegó y promovió la apruebo. Yo llegué y dije que tú habías firmado la Constitución del Lago. Entonces alguien me dijo que no es la Constitución del Lago porque han habido muy pocas reformas y esta es la Constitución de Pinochet. ¡Peor! Po! Significa que la Yana Proboste firmó la Constitución de Pinochet. ¿Cómo es posible que haya firmado la Constitución de Pinochet y hoy día esté eventualmente diciendo que hay que aprobar esta No, lo que es peor, que Yana Proboste firmó una Constitución que no sabía ni lo que era. Está bien, pero lo que quiero tratar de decirte es que políticamente eso de alguna manera deja muy mal parado a quien lo hace, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que Yana Proboste es senadora por Vallenar, ¿ah? Por Atacama, ¿ya? Y tú comprenderás que Atacama será una región muy respetable en Chile, pero es una región de este porte, por así decirlo, y que realmente eventualmente está en el norte. Y hoy día el norte es una zona eventualmente que no me cabe la menor duda que si es que ella llama a votar a prueba, en la región de ella tiene gente que la apoya. Sí, ¿para qué estamos estos con cuentos? Del mismo modo que yo te podría decir que el rechazo va a ganar la Araucanía, yo no me extrañaría que en Vallenar o en el norte eventualmente el grueso de la gente va a votar a prueba. No me extrañaría nada, nada. Pero que una senadora que ha sido ministra actualmente, y olvídate de qué partido, no importa actualmente, esté pensando solamente en función de su pequeña clientela electoral regional, es una demostración de los problemas que tiene este proceso constituyente, ¿te fijas o no? Porque tú lo que deberías tener es liderazgo nacional. Y tú deberías tener una visión amplia del país para llegar y justamente dirigirlo de una determinada manera. Y los grupos que están en la democracia cristiana, realmente ese partido está destruido porque tú me estás hablando de una junta que se está haciendo casi virtualmente por Zoom, ¿no? Sí. Es una cosa más bien decorativa, por así decirlo, ¿te fijas, no? Entonces, esto está ocurriendo al mismo tiempo, no solamente en que Jimena Rincón, no solamente que Jorge Burgo, no solamente que Ignacio Huoque, no solamente eventualmente que lo que te dije hace pocos días, hace un rato atrás, de que los firmantes de la declaración del 73 están pensando llegar y llamar a votar rechazo, no solamente después de que Ricardo Almazaba lo eventualmente dice. O sea, la DC da lo mismo lo que haga. O sea, si llega y justamente llama a prueba, tiene este problema, ¿te fijas, no? Hoy día creo que Carlos Uneus llegaba y decía que no entendía que la democracia cristiana podría llamar a prueba. Da lo mismo. Y si es que decretan por alguna razón libertad de acción, lo que vas a tener es la misma división de siempre. Vas a tener la Yana Proboste siguiendo hablando de apruebo, vas a tener la directiva con la Carmen Frey, con Felipe del Pin y otros llamando a apruebo, y vas a tener a todos otros gallos enredando y llamando a rechazo. Y después de la Carta de Lagos, eso es lo que quiero decir, después de la Carta de Lagos, porque si Lagos hubiera hoy día hecho lo que Frei Montalva hizo en el 80, ¿ya? Si Lagos hoy día hubiera hecho lo que Frei Montalva hace en el 80, la discusión sobre apruebo y rechazo en la DC adquiere importancia. Porque significa que la DC va a tener que llegar y optar entre Boric o Lagos, que ha sido una clásica disputa DC en los últimos años, para serte sincero, ¿ya? Entre Bachelet y Lagos, ¿ya? La Yana Proboste fue ministra Bachelet, así que por lo tanto para este efecto es una discusión que se nota mucho en la democracia cristiana. Pero en el momento que Lagos saca una carta que en el fondo da lo mismo porque votas, es muy difícil que ese partido cambie de opinión culturalmente respecto a este plebiscito. Es muy difícil. Se pueden tener figuras políticas por rechazo. Puedes tenerlos eventualmente que incluso sean muy públicos. Pero el hecho de que hoy día los grupos dominantes de lo que queda de ese partido estén por apruebo es una realidad que no va a cambiar después de hoy día. Esa gente va a promover apruebo. Y yo lo que quiero tratar de explicar
es que yo estaba viendo hoy día, y en estos días, una cantidad de gente hoy día, no solamente demócrata cristiana, pero amigos míos de la generación mía, ¿ya? La mía, yo tengo casi 60 años, de la generación mía, que están llamando a votar por apruebo. Fíjate que Cristian Suárez sacó una especie de minuta respecto al argumento de votar por apruebo. Después, posteriormente, toda la generación mía, más ligada al movimiento estudiantil de los años 80, están todos, la generación mía, la mayoría está por apruebo. No están por rechazo, ¿ya? No están por rechazo. Entonces, yo lo que quiero tratar de decirte en esta vuelta es de que eso no va a cambiar. Por eso se necesitaba liderazgo y aplomo para llegar y decir rechazo y por qué, y ir a enfrentarlo. Pero no se atreven los gallos a hacer eso. ¿Te fijas? No se atreven. No se atreven. Entonces tú tienes estos videos. Todos están sacando videos. Yo saqué un video. Tú me pediste un video. Tú me pediste, además lo vi, muy bonito. Me gustó porque ahí vi los otros con los cuales estaban eventualmente y me pareció muy bien. Pero lo que quiero tratar de decirte es que en este momento lo que importa de estos videos no es que uno diga por qué vamos a votar rechazo o por qué alguno va a votar apruebo, sino que darse cuenta lo que está detrás de las opiniones de cada uno de nosotros. Los grupos de referencia, nuestros entornos. Y seamos sinceros, Andrés, hay un divorcio generacional en Chile en este momento. La generación nuestra, la mayoría de nosotros está por rechazo, pero no somos mayoría en el padrón electoral. El grueso del padrón electoral tiene menos de 30 años. Esa es la verdad. Te guste o no te guste, es una verdad. Y generacionalmente, esa generación nueva actualmente votó por Boric. Votó por este gobierno y la verdad de las cosas es que si tú la presionas mucho eventualmente va a estar inclinada más a apruebo que rechazo. Entonces la pregunta está en cómo la das vuelta. ¿Cómo la das vuelta? ¿Cómo tú llegas y cambias eso eventualmente para que se entienda eventualmente el problema para adelante? Y yo lo que quiero decir es que como lo estamos haciendo no va a funcionar. Esa es la verdad. Podemos saturar el mercurio. La segunda, fíjate que la segunda hoy día en primera plana pone Lagos de distancia de apruebo. Así, ¿eh? ¿Y cuándo estuvo cerca de apruebo? O sea, yo quiero tratar de decir efectivamente de que en el fondo es un juego. Es un juego de tratar de instalar percepciones. Y yo he tratado de decir en todos los programas que tú nos has invitado que las estrategias electorales en función de percepciones anticipadas de triunfo han fracasado en Chile en los últimos 3 años. Han fracasado, han ayudado a la izquierda y no al resto. Han ayudado a la izquierda. No se ha logrado establecer que el rechazo está aumentando, la constitución mamarracha, no se ha logrado decir que Kast va como avión. No ha funcionado, Salcedo. El generar la percepción de las encuestas de Roberto Isaacson, de estas sensaciones de pulso ciudadano, ha sido realmente una pérdida de energía y de no saber dónde está el foco, dónde está el público objetivo, dónde hay que concentrar esfuerzo y qué tipo de argumento hay que poder tratar de hacer. Entonces, si que tú me digas a mí que la democracia cristiana va a llegar a aprobar, no, mentira, porque te voy a decir con toda sinceridad que esos grupos hoy día es un partido de más que nada gestiones municipales. Es la Claudia Pizarro, es como se llama Ortiz en Concepción, es como se llama, y esa gente a nivel municipal está más por apruebo que por rechazo. No te pierdas, Andrés, está más por apruebo que por rechazo. Esos son los operadores electorales de la democracia cristiana hoy día. Esos operadores, es lo mismo que le pasó a Camilo Escalona, que hace pocos días atrás llegó y dijo que iba a tener una franja separada del gobierno, pero va a estar por apruebo. Y todos esos grupos eventualmente están tratando de promover apruebo. O sea, no minimices o no mires en menos ese problema. Es un problema importante. Es un problema importante que hay que ser capaz al mismo tiempo de saber cómo enfrentarlo, por así decirlo. Esa es la verdad. No, yo ya lo creo que es un problema sumamente importante. Y al revés de lo que piensan algunas personas por el tema de las encuestas, la batalla no está ganada. No. En ningún caso. Pero detente ahí. Es que esa es la pregunta que yo hago a toda esta gente. Si tú me dijeras a mí que tú crees que vamos a perder, ¿ya? Si tú me dices a mí que vamos a perder, yo te preguntaría a ti, bueno, entonces, ¿qué harías distinto? ¿Ya? Claro. Bueno, el problema radica en que cuando empiezas a contestar qué harías distinto, te das cuenta por qué motivo no quieren reconocer esa posible pérdida anticipada. Porque no están dispuestos a conceder eso. Tendrían otra plataforma por rechazo, tendría otra gente, sacarías de la vitrina a Lagos, sacarías de la vitrina a Juan Sutil, dejarías de discutir quórums constitucionales, tendrías
un solo rechazo y no varios rechazos. Trabajarías rechazo con otro discurso, con otro relato eventualmente. Pero cuando te das cuenta que no lo hacen es porque no lo quieren hacer. Porque tú comprenderás que todo lo que yo te estoy proponiendo en este momento aumenta la competitividad de rechazo, no es para debilitarlo, es para llegar y ganar, no es para perder. ¿Te fijas o no? Es para ganar. Pero la razón por la cual estos tipos no lo hacen es porque te tienen que vender la idea que el rechazo ya ganó. Y eso es mentira. Es mentira. Claro, es mentira. Y el día que reconocen que esta elección no está ganada, tienen que confesar que no están dispuestos a hacer esos cambios políticos. Y ahí es donde te das cuenta del egoísmo. Y ahí te das cuenta de la pérdida de competitividad. Y ahí te das cuenta del error estratégico. Y ahí esto se convierte en un problema importante, por así decirlo. Porque del mismo modo que la discusión sobre la elección presidencial fue con Kast y con su grupo, la discusión ahora se traduce en una discusión con una derecha económica entre Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. Y con esa gente. Y decirle, ellos son responsables del destino de este plebiscito. Entonces, ellos se sienten ganando, porque tienen el Economist y tienen una cantidad de otras personas que los apoya. Pero que llegan a perder, yo quiero verlos. Yo quiero ver el problema político de Chile en la eventualidad que gane a prueba. No, y yo quiero ver eventualmente, y yo quiero ver cómo van a quedar estos grupos. Porque estos grupos realmente van a perder influencia cualquiera sea, gane a prueba o rechazo, porque tal como te dije hace un minuto atrás, que ganaba rechazo, y en el fondo no va a ser Javier Macaya, no va a ser Luciano Cosco, que es lo que van a arbitrar efectivamente el gobierno, no va a ser Chaguán, sino que va a ser el Rojo Edwards, va a ser Gaspar Ríos, va a ser Parisi, va a ser cualquier otro pelota, actualmente para estos efectos, que se va a vender barato. La Jimena Rincón que va a prestar, o la Pamela Giles que van a prestar el cuerpo, por así decirlo, lo que sea, eventualmente. Y tú no vas a tener el liderazgo político para ordenar y desfragmentar, converger el país. No existe. No lo hace el gobierno, no lo hace la oposición, no lo hacen los actores políticos, no lo hacen estos actores porque no tienen ganas de hacerlo. No tienen ganas de generosidad, de demostrar madurez, de demostrar liderazgo, de llegar y hacer que estas cosas funcionen de una manera virtuosa, sino que juegan ahí. Entonces, esa cosa es muy egoísta. Eso ahuyenta. Eso al mismo tiempo desesperanza. Eso le quita eventualmente solidez a la estrategia que quieres hacer. Y eso es lo que estoy tratando de decir en esta vuelta. Sí. Oye, Tomás, mira, Alexis Mowat pregunta, nos manda un superchat y nos pregunta, Tomás, ¿qué opinas del avión iraní? Yo creo que Alexis está preocupado en el sentido de que el gobierno no ha dado ninguna definición. Se le ha preguntado al gobierno qué vino a hacer este avión acá. El gobierno dio una explicación ambigua. De hecho, la ministra del Interior, fíjate, yo vi una declaración que hizo ayer en la tarde y dice, no encontramos ningún ilícito. Pero qué declaración más ambigua. No, pero dijo eso, dijo algo más, dijo algo peor. Dijo que no encontraron nada que les preocupara, ¿no? que les llamara la atención, ¿no? Que es distinto, que les llamara la atención. ¿Qué quiere decir eso? Porque normalmente una autoridad de orden y seguridad, cuando hace una declaración así, puede ser que no quiere llegar y pelear. Y puede ser que están preocupados, pero no quieren dar una imagen de intranquilidad a la población o lo que sea, eventualmente. Y esto se junta actualmente con lo que hizo Eduardo Vergara, que es el subsecretario actualmente de Orden y Seguridad, actualmente, que dijo el otro día que él no iba a ser comentarista de opiniones de temas que no influían o que tenían que ver con él como autoridad. Yo quedé helado de eso. O sea, el gobierno se ha visto enfrentado a una situación que ha producido alarma o ha generado debate político en Paraguay, en Argentina, y que no le ha quedado otra alternativa eventualmente reconocer que ha generado un problema político chileno actualmente, porque no es un solo avión venezolano. Son 6 vuelos venezolanos en los últimos meses. 6. Entonces, la verdad, la cosa es que la pregunta está, ¿para qué está aquí? Porque vino, y además cuando empiezas a ver la tripulación, hay uno en particular de la tripulación que ha estado en la mira de organismos de inteligencia israelita actualmente, porque pertenece a la Guardia Revolucionaria de Irán, y además ha sido un actor muy controvertido actualmente, no solamente en Venezuela, sino que además lo tienen a la mira por llegar y justamente ser parte de grupos adentro de la Guardia Revolucionaria que actualmente han generado hechos de operaciones militares eventualmente en el Medio Oriente y afuera, ¿no? Además, Argentina es un país que ha sufrido a estos tipos. Lo sufrió con AMIA,
Y lo sufrió después en el gobierno de la Cristina Kirchner, la Cristina Fernández, con su canciller que era Timerman, que los tipos llegaron a un acuerdo con los iraníes para llegar y bajar el perfil al tema, actualmente de AMIA, y eso termina siendo investigado por un fiscal que lo asesinan, Nisman. ¿Ya? Así que Argentina ha tenido 3 veces un problema con los iraníes. 3 veces. 3 veces. ¿Ah? Lo tuvo con AMIA, con el acuerdo Timerman-Fernández, y lo tuvo finalmente con Nisman, por así decirlo. Entonces, el hecho de que te digan que estamos teniendo vuelos, que obviamente quienes te mandan la información, porque ¿quién va a saber quiénes son los planes de vuelo, los tripulantes y todo? Estos son organismos de inteligencia que comparten informaciones. Lo mismo que pasó con el acto de esto de Yaitul en Peñalolén. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Aquí hay una disputa, Andrés, y lo mismo que pasó con el jefe de la Dipolcar. Lo mismo. Aquí hay una disputa entre los grupos adentro del gobierno que están encargados de orden y seguridad. Hay una disputa. Entonces, como no tienen acuerdo y no se produce un orden adentro del gobierno, esta información se filtra en los medios de comunicación. Ese es el problema. Entonces nosotros somos espectadores, y no solamente espectadores, en el fondo se filtra esta información con el objeto que se convierte en escándalo, por así decirlo. Y es un escándalo. Pero yo me digo inmediatamente, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y no solamente me parece imposible que esto esté ocurriendo, sino que además yo digo que en realidad esto está ocurriendo porque no hay contrainteligencia. Porque alguien debería ocurrir, Andrés, en un gobierno democrático. Esto es una cosa como de cajón para una democracia. Alguien debería hacer contrainteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Alguien debería estar preocupado de que todas las autoridades del Estado, en el Poder Judicial, en las distintas reparticiones, no se lleve el Estado para la casa. O sea, alguien debería estar monitoreando a todos estos actores oficiales para garantizar de que el respeto del Estado de Derecho, el orden, la ley y lo que sea el interés nacional se esté respetando. Y hoy día tú tienes una captura judicial, tienes organismos de organizaciones criminales de narcotráfico, tienes aviones iraníes que están entrando y saliendo del país. Han descubierto además en el pasado 2 cohetes Lowe's en el norte. Cuando tú tienes eso, el grado de vulnerabilidad es muy importante. Tienes al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconociendo que los principales carteles de droga están en Chile. Entonces, cuando tú tienes eso, tienes a la ministra de Interior que llega y dice que no le preocupa el tema actualmente, o que trata de dar la garantía de que esta cosa es menor. Y después tú tienes al mismo tiempo el dólar a 1000. Y después tú tienes a Ricardo Lagos diciendo que da lo mismo el resultado. Y tú lo que quiero decirte es que eso no te genera seguridad. Y al mismo tiempo se empieza a demostrar de que tú estás teniendo acciones delictuales importantes como nunca habías tenido. El subsecretario de Justicia, hace pocos días atrás, reconoció de que adentro de las cárceles eventualmente se está produciendo una situación que tienes a los presos extranjeros generando un régimen de terror, tortura, de terror. Ahí eventualmente a los que no son extranjeros, a los delincuentes chilenos. Si yo quedaba helado, porque significa un gobierno que te reconoce que no puede producir orden y seguridad dentro de las cárceles, menos va a producir orden y seguridad en las calles. Menos. ¿Qué va a producir si no puede producir orden y seguridad en las cárceles o afuera de las cárceles? Se los tuvieron que segregar, no les queda otra alternativa. O tú tienes 2 opciones cuando se produce eso. O tú expulsas del país a aquellos condenados que tú tienes que son extranjeros, o derechamente les armas una cárcel especial para extranjeros. No te queda otra opción. No te queda otra opción. Lo tienes que segregar. Y es muy controvertido el tema de la segregación carcelaria. Es muy controvertible eventualmente. Pero no te queda otra opción. Entonces, yo lo que quiero explicarte a ti es que cuando yo veo que tú estás dando cuenta de un gobierno que no controla nada. El subsecretario de Orden y Seguridad llega y dice que no le toquen estos temas porque no es tema de él y no comenta cosas que son de otro. La ministra del Interior eventualmente dice que en realidad no ve nada que le preocupe especialmente. Tiene al subsecretario de Justicia diciendo eventualmente que esta cosa eventualmente no pueden garantizar el orden interno en las cárceles. Tienes efectivamente personas viviendo en subterráneos, en bodegas, en el centro, a 3 cuadras de la Moneda. Tiene asesinatos por sicariato que se pactan y que llegan y te asesinan. Creo que Tomás Mochati habló de que existe una escala de valores para llegar y justamente contratar a alguien para que mate a otro, por así decirlo. Tú tienes una situación que a nadie le genera seguridad, le genera intranquilidad, ¿te fijas, no? Y esa intranquilidad es un clima general del país. Esa es la verdad. Entonces, me preguntan, ¿qué es lo que piensa del avión iraní?
Lo único que esto hace es generar una disputa con respecto al manejo del gobierno y el diagnóstico y la forma como enfrenta este tipo de cosas para adelante. Somos espectadores de un conflicto adentro del gobierno. Y eso es algo que no tengo cómo resolvértelo. Simplemente puedo llegar y ponerlo en vitrina y decir este es el problema. Por así decirlo. Oye, Tomás, ya que tocaste el tema de las cárceles, ¿ya? Bueno, veamos primero un comentario que hizo el Lobo CG como Lobo. Dice, si gana el apruebo con los aprobados, golpe militar, dicho por un ex militar que se comunica con los grandes generales. No creo. Yo veo muy difícil eso. No solamente no creo que es difícil, sino que no lo creo. Yo no creo que tú vas a tener... Yo creo que viene una ruptura, Andrés, yo sí creo... No, eso sí, totalmente. Yo creo que ruptura política vas a tener. Y ya la estamos teniendo. Se está demostrando que hay una ruptura política. El Estado se está desengranando, por así decirlo. Pero yo no creo que esa ruptura política va a adoptar la forma como algunos creen, por así decirlo. Y no necesariamente tiene que llegar y expresarse así, ¿no? Tú puedes tener una ruptura política sin un golpe militar. Eso es una cosa que es perfectamente posible imaginar. El grueso de las interrupciones de gobiernos en la región en los últimos años no han sido con golpes militares. Sí, claro. Dilma Rousseff fue destituida por el Congreso. El presidente de Paraguay fue destituido por el Congreso. El presidente de Haití, un comando colombiano, fue a matarlo. Sí. Fue a matarlo. ¿Ah? Tú tuviste... presidentes peruanos destituidos por el Congreso también. 7 procesados. ¿Ah? 3 creo destituidos. Tú tienes 1 suicidado, 1 se pegó un tiro en la 100. 1 se pegó un tiro en la 100. Y después tú tienes eventualmente en México en este momento no estás destituyendo al presidente, pero están matando a sacerdotes. A sacerdotes. En más de 100 años no tenías el número de sacerdotes asesinados en México que estás teniendo en este momento. Hay un muy buen artículo en una revista jesuita que se llama América, que en Estados Unidos son los jesuitas gringos, que explica por qué se produce eso. Y yo lo he distribuido en mis redes y en realidad es muy interesante para entender cómo se produce una situación que es inevitable para esos curas, por así decirlo, que entran en colisión con crimen organizado que se va tomando eventualmente la plaza pública de sus respectivas zonas. Y que no hay forma de arrancarse de eso. Entonces, yo lo que quiero era explicarte eventualmente que la región entera está teniendo un deterioro político de tal envergadura eventualmente de que ruptura política tienes. La tienes. Ya la estás viviendo. ¿Cómo se expresa la ruptura política? No me pidan a mí porque esta cosa por donde se reviente va a reventar. Pero va a reventar como está ocurriendo a la chilena hoy día. A la cobarde. Es decir, hay un intento de toma de un terreno y alguien se defiende y empieza a disparar, por así decirlo. Claro. Y después le tratan de bajar el perfil. Entonces los fiscales entran, llegan y dicen, no, esta cosa es distinta, es mapuche que se está defendiendo contra el otro mapuche. ¿Y qué nada? Ya, uno. Pero cuando se te empiezan a multiplicar, ya la cosa empieza a cambiar. Y ya cuando empieza a descubrir que en la multiplicación de los hechos, eventualmente ya no hay solamente grupos que atacan, sino que se defienden, que están coordinados, eventualmente tienes un problema, por así decirlo, ¿te fijas, no? Entonces, esa ruptura la estamos viviendo hoy día diariamente, está en vitrina todos los días, por así decirlo. Y es una cosa demasiado evidente, demasiado evidente. Sí. Oye, mira, tú sabes que Andrés Tagle, Tomás, declaró que el CERVEL autorizó a los presos, a la gente que está condenada, cumpliendo condena, a votar. O sea, increíblemente recuperan por arte de magia su derecho ciudadano de poder sufragar, emitir su voto, pese a que la justicia los condenó y precisamente le eliminó ese derecho ciudadano, no solamente ese, sino que el derecho a la libertad, que es el principal derecho del ser humano, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti que puedan votar los presos? Bueno, esto fue discutido actualmente por producto de una frase de Gabriel Boric en Arica, recién, que yo tuve que sacar uno de mis videos para demostrar que estaba mintiendo el presidente actualmente. Porque él trató de llegar y decir que las personas que estén procesadas, porque esta discusión se dio en el marco de esta convención constituyente, porque sacaron una norma actualmente, eliminaron las inhabilidades que tiene la constitución actual. La constitución actual desde hace más de 200 años suspende los derechos políticos para votar y ser electo de quienes estén procesados, ni siquiera condenados, sino que procesados, formalizados o acusados. Ya da lo mismo la reforma procesal penal para esto, sino que en un estado anterior a la condena
anterior a la condena lo suspende para aquellos que están afectados por delitos que merezcan pena aflictiva, 3 años y un día para más. Y como en esta Constitución trataron de meterle una cosa más restrictiva, solamente un listado específico de delitos que ellos consideraban más graves, se les fue la inhabilidad actual. Y la inhabilidad actual, te repito, no es para los condenados, la inhabilidad actual incluso es para los acusados, ¿no? Y podemos discutir cuándo tú consideras a alguien acusado, pero es antes que la condena, eso no hay ninguna discusión. Y Andrés Tagle es responsable de haber enredado este tema del año pasado cuando metieron no solamente a Marco Enrico Minami a la plancha de una manera inadecuada, sino que cuando metieron a 2 personas más que no debieron haber estado autorizados para postular. Jaime Mulet y Manuel José Osandón son 2 parlamentarios actuales que no debieron haber sido autorizados sus postulaciones, porque caían en la inhabilidad de estar procesados por delito que merecía pena aflictiva. Y ellos lo permitieron, fíjate. Lo permitieron de una manera absolutamente fuera de ley. Entonces, esta discusión sobre el derecho a voto en las cárceles, aparte que es muy poco presentable, porque ¿quién va a querer estar efectivamente preocupado de un tema? O sea, hay que llegar a incrementar los votos de los que debieran poder votar, no las personas que están bajo una discusión de esta naturaleza. Pero además, cuando es contra ley expresa, y contra una norma constitucional expresa, tú empiezas a llegar y decir que a esta gente le importa un bledo respetar la Constitución, les da lo mismo, por así decirlo. Podemos discutir quiénes son los que están en las cárceles que no están dentro de la inhabilidad vigente. Pueden haber muchas personas con prisión preventiva actualmente que no tengan un riesgo de caer en la inhabilidad. Yo caí preso con personas que eran normalmente los papitos corazón, ¿eh? Y las personas que están presas por falta de pago de pensión alimenticia. Y por mucho que sean esas personas despreciables y todo el mundo los quiera llegar y castigar de todos modos, yo tengo dudas de que deberían estar presos esas personas, porque no debería haber prisión por deuda, ¿ya? Y eso es un resabio de la prisión por deuda. Pero más allá de la discusión sobre si nos gusta o no meter preso a los papitos corazón o no, ¿ya? Lo cierto es que esas personas no tienen sus derechos electorales suspendidos, porque no están afectos necesariamente a una presión a pena aflictiva. Pero eso no quiere decir que realmente el grueso de la gente que está preso está en esa condición. El grueso de las personas que están presos son personas que son delincuentes peligrosos. Y no solamente son personas que están procesados por delitos serios, sino que los tribunales consideran que hay que llegar y meterlos en esa condición porque son peligrosos. Estar preocupado de su voto en este momento es un problema, por así decirlo, porque demuestra que el CERVEL y demuestra que este gobierno no quiere respetar la ley y no quiere respetar la Constitución. Esa es la verdad. ¿Te has fijado, no? Claro. Ese es el punto. Que quieren llegar y por la vía de los hechos, actualmente, hacer lo que les da la gana. Y yo no conozco las estadísticas exactas de personas como se distribuyen, pero no costaría mucho actualmente llegar y justamente darse cuenta a lo que estamos hablando. Yo creo que el CERVEL hoy día está muy cuestionado en cuanto a su credibilidad. Pero yo he sido muy cauteloso en esta materia para llegar y justamente decir, miren, cuidado con relatos políticos que tengan por objeto llegar y poner en discusión el plebiscito, porque para ese efecto no vayamos al plebiscito. Si tú te juegas por rechazo porque crees que puedes ganarlo, y que porque crees que por la vía electoral tienes una opción, si no, no vayas. Lo que me pasa a mí es que todos estos grupos, y son de derecha, Andrés Tagle es un hombre puesto por Sebastián Piñera, es un operador que viene del primer gobierno de Sebastián Piñera. La María Luisa Abraham, que está en el Tribunal Constitucional y es parte responsable de este problema, está puesta por Sebastián Piñera, estuvo en su jefatura del segundo piso de La Moneda, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y Carmen Gloria Valladares, que es una de las figuras más despreciables, a mi modo de ver, del Poder Judicial. Porque ahí está como Pindi, dando opiniones políticas, celebrando a la roja, estando actualmente declarando cómo va a votar en el plebiscito, por así decirlo, cuando no le corresponde, ni siquiera jueza, ella es secretaria de un tribunal. Ella no es ministra titular del Tribunal Calificador de Elecciones, que son todos ministros de la Corte Suprema. Así está construido el Tribunal Calificador de Elecciones, con excepción de un par de miembros que son designados por las cámaras, pero no así el grueso de sus integrantes. Y ella no es miembro titular del tribunal, es secretaria de un tribunal. Y que tú tengas a la secretaria del tribunal que un poco como Pindi tenga un nivel de protagonismo político como la que tiene ella, te genera un problema. Y te genera un honor. Eso que estos 3 actores, María Luisa Abraham, Andrés Tagle y Carmen Gloria Valladares, tengan estas conductas, es una demostración de que tienes una manipulación política donde no la debería haber. Debería haber una conducta objetiva, ordenada, bien hecha, y no la hay.
Y esa cosa es peligrosa, es un problema. Porque no solamente te juega en temas que tenemos diferencias de opinión, y además te demuestra que la autoridad electoral no tiene intenciones de respetar la ley y la Constitución, sino que los tipos tienen mala fe. Y tienen mala fe para llegar y justamente afectar el proceso en una fase que es muy sensible, por así decirlo. Sí. Bueno, mira, aquí nuestro amigo nos mandó un superchat de nuevo, el Lobo. Dice, don Andrés, va a haber una guerra civil. Dice, si hay una guerra civil, las Fuerzas Armadas se meten y como vamos, así será, nos dice a los Es dos. que no sé por qué, es que no sé por qué el Lobo, jeje, como Lobo, eventualmente, en el fondo, está tratando de alguna manera de llegar y llevarnos a un terreno que es muy difícil eventualmente poder trabajar. Son especulaciones, ¿te fijas o no? Yo sí Claro. creo, y hasta donde yo llego, es decirte que yo creo que este clima actual no es sostenible en el tiempo. Eso es lo que único que he dicho. Yo lo único que he dicho eventualmente, que este clima político de nuestra democracia no es sostenible. Y me cuesta a mí llegar a imaginarme cómo se va a producir eventualmente ese conflicto, por así decirlo. Porque creo que cada vez es peor y puede deteriorarse más. Eso todo el mundo ya sabe, mi opinión. Yo no estoy mintiendo, estoy tratando de fabricar una opinión especial para esto. Todo el mundo sabe que yo estoy altamente preocupado por el estado de nuestra democracia, por nuestra clase media y por el Estado, que es una gran construcción de Chile republicano del siglo XIX. ¿Ya? Nosotros fuimos Estado antes que nación. Entonces, destruir el Estado, destruir la clase media, destruir nuestra democracia, es destruir nuestra esencia como país y como pueblo, por así decirlo. Y yo creo que vinimos a una etapa muy grave. Entonces, yo lo que he dicho es que el tipo de liderazgo que un ciclo como eso exige es parecido a Lincoln. ¿Te veis? Yo hoy día comentaba respecto a la Carta del Lago que yo nunca habría visto a Balmaceda escribir una carta como la de Lagos hoy día. Yo nunca habría visto a Allende escribir una carta como la de Lagos hoy día. Yo nunca habría visto a Lincoln escribir una carta como Lagos hoy día. Eso es lo que quiero decir. Yitzhak Rabin, ni siquiera Lyndon Johnson. ¿No? O sea, la verdad de las cosas es que los chilenos estamos enfrentados a un conflicto y una situación de deterioro público de un modo que no tenemos liderazgo. No tenemos el diagnóstico correcto, tenemos evasivas, tenemos personas que quieren llegar y vender la cosa como si que fuera otra cosa, y no quieren llegar y justamente llevar al país eventualmente a asumir conductas que nos permitan corregir esto, que es tomarle el peso a la situación. Al contrario. Y esa cosa ahonda el problema. Lo único que quiero decir es que va a ahondar el problema. Aumenta la desconfianza, aumenta el odio mutuo, no ayuda a generar convergencia, y los incentivos políticos es a que esta cosa empeora. Ese es el problema. Eso lo quiero decir. Sí, sí, yo coincido contigo. Yo creo que va a haber un quiebre fuerte. Va a haber un quiebre fuerte. Creo que van a haber enfrentamientos, sí, entre chilenos. Yo creo que sí, los van a haber. Es que ya los hay. Es que ya los hay. Ya los hay, Estamos claro, ya los es que hay. ya los hay. Sí. Es que seamos sinceros, ya los hay, Andrés. Sí, la forma que tiene la violencia social, urbana y rural del país es como nunca la habíamos visto antes. Nunca. Si nadie puede llegar y decir que esto es solamente violencia extranjera o inmigrante. Lo que está ocurriendo en la Araucanía no es extranjera, es entre chilenos. Es entre chilenos. Porque estamos hablando entre personas que son chilenas, nacidas acá. Lo que estamos viendo actualmente respecto de lo que ocurre en Santiago, sea en Puente Alto, en Recoleta, lo que está ocurriendo alrededor, no son necesariamente extranjeros. ¿Ah? Hay mucho de chileno en esto actualmente. Y lo que tiene en el norte que puede de repente eventualmente involucrar a inmigrantes, no son solamente inmigrantes, todo así. O sea, la verdad es que ya está ocurriendo una situación que no estábamos acostumbrados a tener. Esa es la verdad. No estábamos acostumbrados a tener. Y eso es un tema que lo único que quiero decir es que no hay nada que indique que eso va a disminuir. Todo lo contrario. Todo esto indica que va a aumentar. Eso es lo único que quiero decir. Va a aumentar. Sin duda que va a aumentar. Sin duda. O sea, tú sabes que la delincuencia es una espiral que va creciendo. Y más encima en un gobierno que no la ataca, porque este gobierno no está haciendo nada para atacar ni la delincuencia, ni el narcotráfico, ni el terrorismo. No lo está haciendo. Es un gobierno inoperante. ¿Ah? Es impresentable lo que este gobierno, lamentablemente. En ninguna materia Tomás lo está haciendo bien. La ministra Sichel es una persona que está altamente cuestionada por todo el país. Hasta el interior del propio gobierno está cuestionada Isquia Sichel.
Tenemos un ministro de Economía, que es Nicolás Grau, que dice que no se preocupen si el dólar sube porque nosotros compramos todo en pesos. El pan lo compramos en pesos. Pero eso no es culpa de él. Si la culpa es Marcel. Es que olvídate Grau. Si Grau es un ministro menor, es un peón, es una figura menor, ¿te fijas o no? El problema serio es el ministro de Hacienda. Entonces, aquí se ha vendido la pomada que Mario Marcel es poco menos que un primer ministro para los grupos que quieren moderar el gobierno. Y no es cierto, eso no se puede hacer. No tiene los votos en el Congreso para hacerlo, no tiene al presidente dispuesto para eso, no tiene el equipo político dispuesto para eso, no tiene nadie. Son grupos que te adornan y le dan un bozal a esto para darle la imagen que yo hay. Por eso yo me voy en collera con Felipe Larraín, con Ignacio Briones, con Manuel Marfán, con Eduardo Aninat, con Alejandro Foxley, que van de pintamono a estas fotos. Que Andrés Velasco desde Londres está participando en un Zoom cuando Mario Marcel está escribiendo la reforma tributaria. ¿Qué se creen estos tipos? ¿Por qué se creen? ¿Van a ellos a aprobar la reforma tributaria? ¿Ellos la van a negociar? ¿Ellos van a conseguir los votos en el Congreso? Ellos van a llegar y justamente lograr llegar a establecer eventualmente una solución al IVA a los arriendos de las DFL2. Ellos van a resolver el problema eventualmente de cuáles son eventualmente desde qué renta eventualmente empiezan a llegar y aumentar los impuestos a las personas. Ellos van a hacerlo. Ellos van a resolver si que el diésel sí o no. Ellos van a tener los votos. ¿Ellos? No. Ellos van a llegar y justamente son los que te van a producir una división o una solución respecto a los impuestos que se graban distinto la ganancia de la capital. ¿Qué es lo que va a pasar con el impuesto patrimonial? No. O sea, ¿qué quiero decir con esto, actualmente con esto? Entendamos lo que el juego político chileno está muy deteriorado. No solamente una cosa con la Convención Constituyente, con que si que Gaspar Domínguez se coloca una corbata, no. Si cantan la canción nacional o no. No son los plebiscitos, fíjate. Hay un deterioro político importante y no hay claridad respecto a cómo arreglar esta cosa. No hay liderazgo, no hay voluntad. Los incentivos están para llegar y justamente producir desencuentro y entenderse lo que te dije hace un rato atrás. Cualquiera sea el resultado, el gobierno va a seguir en funciones. Entonces, por ende, el gobierno va a ir a negociar con Gaspar Riva. Va a ir a negociar con el Rojo Edwards. Con la Pamela Giles. ¿Pero te das cuenta del problema? Es un problema. Entonces, ¿tú cómo corriges eso con lo que tienes? La única solución es lo que ocurrió en el 88. Es ordenar a los actores que se pongan serios. Y que haya gente con la suficiente aplomo y que entienda su rol para llegar y ser interlocutores válidos. Pero no los hay. Porque Lagos ahí juega no merece respeto. Entonces se saca una selfie con el presidente Boric, al día siguiente con la Jimena Rincón y adelante un cuadro de Roberto Mata. No, es el gato pardo. Tú te quedas con la impresión ¿tú viste esa película de la novela Lampedusa actualmente? Te quedas con el gato pardo. El gato pardo. ¿Ya? Entonces, lo que te quiero decir es que tú necesitas aplomo, testimonio, credibilidad. Necesitas capacidad para llegar y colocarte por encima. Introducir los incentivos correctos acá. Eso no está. Sí, es verdad. Oye, como último tema, Tomás, para que no nos pasemos tanto de la hora, ¿tú te recuerdas que recién asumido Gabriel Boric hizo un video que lo tiró por todo Chile, por las redes sociales, por todo, por la televisión, por todas partes, en el cual decía que este gobierno venía a cambiarlo todo y que se acababan los pitutos en el Estado, se acababa el nepotismo, que aquí todos iban a entrar por mérito y que iba a ser todo transparente, todo. Y fíjate que este gobierno, yo he estado sacando la cuenta, es uno de los gobiernos donde se ha aplicado más el nepotismo en la historia del país. Es impresionante, o sea, de hecho es más, te digo, el día de ayer, no, antes de ayer, nombran a Germán Berger, hijo de Carmen Hertz. Sí, lo sé, sí, yo estoy al tanto de eso. Como agregado cultural en España, te digo, sin pasar por ningún proceso de selección, nada, y nombran al hermano de Gabriel Boric, del presidente de la República, viejo. No lo nombran, viene antes, pero no importa. Lo que te quiero, déjame entrar en el tema, porque
Lo No, que quiero es decirte, tremendo. Como lo jefe grave de de rectoría de la Berger, Universidad de Chile. lo grave de Berger no es solamente que es el hijo de la Carmen Hertz y que hay que meterlo en algo para satisfacer a la Carmen Hertz. Lo grave de Berger es que lo nombran agregado cultural en Cataluña cuando no corresponde nombrarlo en una autonomía. El agregado cultural tiene sede en Madrid, ¿no? Y por ende eventualmente es parte de la embajada que tiene representación ante la Moncloa, es decir, ante el gobierno español, no ante el gobierno vasco, el gobierno catalán, el gobierno efectivamente de cada una de la autonomía, porque hay un problema autonómico en España, entonces no te puedes meter en ese conflicto, ¿te fijas, no? Lógico. Entonces aquí, derechamente parece ser que el niño quería llegar y justamente que vivir en Barcelona, entonces pidió quedar con sede en Barcelona, pero esa cosa no se puede hacer, ¿te fijas? Y abrió un tema, porque generó disputa incluso dentro del gobierno y demuestra que la Cancillería está mal manejada. Pero el segundo tema es Simón Boric. Y el tema de Simón Boric surge por un comentario de Gonzalo Lacarrera, eventualmente respecto de qué hace este señor en la rectoría. Y ahí es donde lo empieza a defender Felipe Castro, una serie, la Lili Pérez, Nicolás Monkever, gente de derecha, lo empieza a defender como diciendo Simón Boric viene hace 10 años. Pero yo trencé en una discusión en este tema porque me respondió Felipe Castro a una respuesta que yo hice. Y tú comprendes, ahí no tengo nada que ver con Gonzalo Lacarrera, así que tú comprendes que estas discusiones las veo como menor. El tema no es cuándo nombraron a Simón Boric. El tema es que Simón Boric efectivamente está hace 10 años en la rectoría de la Universidad de Chile. Lo trajo Víctor Pérez, para que tú sepas, ¿ya? Pero ¿por qué lo trajo Víctor Pérez? Yo te voy a decir por qué lo trajo Víctor Pérez. Lo trajo porque lo quiso poner la Farid Serán en ese momento. Y lo quiso poner la Farid Serán porque querían en ese entonces comprarse al grupo que se había hecho la toma en Derecho de la Universidad de Chile, donde estaba Gabriel Boric. Entonces, llega y se hace la toma el año 2009, entonces había que comprarse a estos locos. Davor Harasic, que era el decano de Derecho de la Universidad de Chile, les compraba las pizzas para alimentar a estos bestias, por así decirlo. Entonces, toda la Universidad de Chile se volcó a comprarse estos gallos y entre ellos había que meter a Simón Boric en este carguito. Entonces, claro, ahora aparece el señor, o sea, porque lo nombra la Rosa de Bes, la nueva rectora, lo nombra su jefe de gabinete. Y es cierto que ha estado bastante tiempo, pero ¿qué hace Simón Boric ahí adentro si no tiene ningún prestigio o ningún más allá de haberlo metido como una trenza de estos locos eventualmente y que ha terminado destruyendo la Universidad de Chile? Y no solamente la Universidad de Chile, todas las universidades del país están destruidas hoy día por estos grupos. Si esta es la razón por la cual Mario Weisblut hoy día está cuestionado por la gente, de su propia gente, que creó él, la Educación 2020. Hoy día está peleado con ellos. Pero es culpa de él. Todos estos grupos animaron a estos bestias eventualmente a tomarse esta cosa. O sea, cuando yo dije esto, Felipe Cast me dice eventualmente que yo estoy siendo injusto. Y yo le dije, no estoy siendo injusto. Tú estás siendo raro, porque ya vimos como en la disputa Boric-Cast, quien ayuda a que Boric sea electo es José Antonio Cast. Y tú me has escuchado siempre decir que no hay Boric sin Cast. Pero ahora estamos viendo una segunda versión de la disputa Boric-Cast. Ahora con Simón Boric y Felipe Cast. Estas disputas de los enemigos aparentes, pero que son socios. Es la misma disputa Piñera-Bachelet. Es la misma. Es la misma disputa Piñera-Bachelet. ¿Ah? Se odian, pero no se odian. Y se defienden, porque se necesitan. ¿Te fijas, no? Porque se necesitan. Sí. Yo le digo, yo no voy a entrar a este tipo no debería estar ahí. Si el día de mañana Sebastián Dávalo aparece como secretario, ¿no? Sebastián Dávalo aparece como secretario de la Universidad de los Andes, cualquiera va a levantar las cejas. ¿Qué hace el hermano del presidente ahí adentro? Van a preguntarse. Entonces, da lo mismo que haya entrado 10 años atrás. La pregunta es cómo llegó ahí, ¿para qué? Y este tema no es menor porque el año pasado, no sé si tú te recuerdas, que se produce un problema en dos momentos de debates presidenciales. En uno, Gabriel Boric renuncia a ir porque resulta que le descubren COVID. No sé si tú recuerdas. Le descubren COVID. Y se arma una discusión respecto de desde cuándo sabía que tenía COVID Gabriel Boric. Y ahí aparece un certificado médico de la Universidad de Chile que llega y declara que sabía de esto eventualmente en fechas donde ya había expuesto a los demás candidatos presidenciales y que se arma una discusión respecto de si que había sido sincero o no. Se cambia el certificado. Y esto ocurrió en la Universidad de Chile. Pero casi simultáneamente a eso, Gabriel Boric
porque estaba bajo una discusión por José Antonio Kast respecto de por qué no tomaba un examen de droga, finalmente hace un examen de orina. Si tú recuerdas bien. Sí, me Que acuerdo. fue un objeto de una discusión en CNN. Pero en esta oportunidad no se le pide el certificado a los médicos de la Universidad de Chile, sino que van a el Christus, que es el sistema de salud de la Católica, y consiguen un certificado de orina, que tú comprendes no sirve para nada, para detectar droga. No sirve para nada, porque los horizontes y las ventanas de los exámenes de orina son 24 horas. Pero no importa. En algunas condiciones puede como máximo 72 horas. Máximo. Ya, pero en algunas oportunidades se puede usar un examen de orina para detectar droga en dos situaciones, con dos requisitos. Uno que sea aleatorio, cosa que no era en este caso, y en segundo término que sea con testigos, que tampoco fue en este caso. O sea, en una determinada fecha, eso es lo que quiero decir, porque estamos discutiendo sobre Simón Boric. Teníamos a Gabriel Boric, candidato presidencial. No era presidente, era un candidato presidencial. Candidato presidencial que tuvo a todo el mundo casi en la misma fecha. A médicos de Christus, a médicos de la Universidad de Chile, para llegar y certificar tanto COVID como hacer exámenes de droga por ¿cómo se llama? Por droga. Y toca la casualidad que cambian las fechas de los certificados, no cumplen los protocolos que efectivamente habían dado. Yo te quiero decir que esa cosa no la hace, eso lo quiero decirte, no la hace cualquiera. La hace con alguien que le hace la gauchada. Eso lo quiero explicar. Yo te voy a decir que le hicieron la gauchada. Dos personas le hicieron la gauchada. El hermanito de la Universidad de Chile, ¿ya? Y la Ilse Siche, que era presidente del Colegio Médico en ese momento. Esas son las dos personas responsables de este tema. ¿Ya? ¿Ya? Eso es. No es Gabriel Boric que él hace no, nada. O que llegue y llama por teléfono a una central telefónica y que por favor me vengan a tomar un examen. No. Esta cosa la tomó esas dos personas. Entonces, cuando estamos discutiendo sobre Simón Boric, es serio, porque a mí lo que me llama la atención, y esto siempre ocurre, Andrés, siempre, en la Universidad de Chile, cuando tú discutes a ciertos peones, siempre hay alguien de otro partido defendiéndolo, y es clásico en la masonería, es clásico. Es clásico que en la masonería, cuando sienten que uno de sus peones están vulnerables actualmente, aparecen gente de otras visiones políticas defendiendo estas visiones. Y por eso Nicolás Monkever sale defendiendo. Por eso Felipe Casti, por eso la Lili Pérez eventualmente sale. ¿Qué tienen que hacer ellos? Meterse en una discusión que no tiene nada que ver. ¿Qué tienen que meterse en una discusión así? Es legítimo discutir, es absolutamente legítimo discutir si es que el hermano de un presidente debiera estar o no en la gabinete de la rectoría de la principal universidad del país. Es legítimo. Es la misma discusión que tuvimos sobre Sebastián Piñera y su hermano en el Banco Estado. Es la misma. Es la misma discusión que tuvimos de Sebastián Dávalo. O sea, tú comprenderás que es absolutamente legítimo discutir qué pasa con los hermanos de un presidente de la República a su gestión. Y aquí aparece uno escudero, fíjate, de la nada, pero de la nada. Y discutiendo huevadas, porque discutiendo cuándo lo nombraron. No es la discusión para nada, la pregunta es ¿por qué lo nombraron? ¿Quién lo nombró? Hasta hace pocas semanas atrás, antes de la elección de la Universidad de Chile, Farid Serán, para que tú sepas, era un candidata rectora de la Universidad de Chile. Hoy día está en la presidencia. Después asumió como presidente del Consejo Nacional de Televisión. Pero Farid Serán es parte de un circuito y una trenza interna de la Universidad de Chile que estaba agitada por alguien. Alguien le hacía de jefe de campaña a la Farid Serán. ¿Quién es? Este le hacía la campaña. Este es el comisario político que tenía Vivaldi durante su gestión. Era el comisario político. No me venga, es más, Gabriel Boric se jugó por la presidencia, el cargo de gran maestre, el actual gran maestre para su reelección. Él se jugó, el gobierno se jugó para reelegir el actual gran maestre. Se jugó. ¿Y por qué? Por la trenza, está ahí, está en la Universidad de Chile. Y está ahí, en ese grupo. Es lo mismo que yo te hubiera hablado acerca de Jaime Guzmán y los gremialistas en la Católica. A mí me tocó pelear con ellos. Pero nunca hubo discusión quiénes eran, ¿te fijas o no? Sabíamos quiénes eran, quiénes estaban en la rectoría de Jorge Suet, sabíamos quiénes estaban en la rectoría posterior de Juan Díaz Vial. Yo trataba con ellos, yo trataba con Raúl Lecaro, yo trataba con Alan Larraín, yo trataba con Arturo del Río, yo trataba con todos los actores en la Escuela de Economía, en Ingeniería, en Derecho. Los conocía, nadie discutía. Yo me sentaba con Jorge Medina, eventualmente en la vice gran cancillería, eventualmente, y sabía con quién estaba hablando. Pero aquí no, este es un hombre que sabe, córtenla.
Córtenla, dejemos de ser inocentes. ¿Okay? Y es lo mismo que si tú te vas a la FEN, y eso se lo he dicho a Lucho Rivero, y tú hablas con Pepo de Gregorio, Oscar Landerreche, y estás hablando con una trenza de poder. Y es lo mismo si tú vas a hablar con Solesi, a la Universidad La USACH, estás hablando con una trenza de poder que meten ahí a Alberto Mayol para llegar a hacer una encuesta, pero en el fondo es un grupo de poder. Y es lo mismo si tú vas a Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, te vas a encontrar con Bermúdez, Sergio Muñoz en la Suprema, te vas a encontrar con una cantidad de actores que todos están en una trenza política. Eso es Jaime Baza, eso es Cristian Viera, es una trenza política. Entonces, no me vengan a mí a decir que esta cosa sale como de la nada. ¿De dónde sale? Bueno, yo te voy a decir para cerrar este tema. Esto ha ocurrido hace más de 50 años en Chile. 50. Cuando termina el gobierno de Frei Montalva, gente dentro de la democracia cristiana en el gobierno estaba con la preocupación que aquí venía la Unidad Popular. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde se va a ir toda esta gente? Entonces, se les ocurrió, vámonos a la Católica. Vámonos a la Católica. ¿Ya? Y resulta que en esa oportunidad Fernando Castillo dijo no. Y ahí lo respaldaron dos grupos. Lo respaldó la derecha con Juan de Dios Vial Correa y lo respaldó la izquierda. Se produjo una alianza derecha-izquierda con José Joaquín Bruni. ¿Ya? Y Fernando Castillo resistió esa presión. La resistió. Salvo con dos grupos que don Fernando decidió intencionalmente tener. ¿Ya? Uno, y que además eran muy buenos grupos. Uno era en el departamento de sociología con Gabriel Yarmati. Y Gabriel Yarmati lo conocí yo. Y lo conocí yo en la época ya de Juan de Dios Vial, muchos años después. Un caballero, socialista, pero un tipo de primera categoría. De primera categoría. Además, quería que sobrevivió al régimen militar, cosa que era difícil. Pero un caballero. Pero olvídate de Gabriel Yarmati. El principal grupo que entró a la universidad desde el gobierno, que ni siquiera era del gobierno, estaba en la campaña Tomic, pero que entraron ahí adentro, era Alejandro Foxley con Cieplan. ¿Ya? Pero Alejandro venía con un doctorado en la Universidad de Wisconsin. ¿Te fijas o no? Venía con un doctorado. Esto no es Simón Boric. ¿Ya? Claro. Y Alejandro Foxley con todo Cieplan se retira de la Católica cuando asume Jorge Suet. Se van. Y Alejandro independiza absolutamente, lo independiza completamente Cieplan. ¿Ya? Y nunca se hizo acreedor de esa disputa. Logró financiamiento propio, no hubo problema, por así decirlo, en general. Pero ¿de dónde tú tienes a un pelota que no tiene ningún antecedente académico, ni el prestigio, ni nada, que llegue de la nada? Porque lo mete la Farid Serán en comunicaciones de la Universidad de Chile y parece hoy día el jefe de gabinete de la rectora. Y yo a la Rosa de Vez la conozco porque conocí mucho a su papá. ¿Ya? Y la verdad es que yo tuve por Raúl de Vez mucho afecto. Porque cuando yo era presidente de la Católica, don Raúl siempre me fue un tipo como Máximo Pacheco Papá, gente que conmigo se portó así. ¿Ya? Así que los conozco. Y además una hermana de la Rosa de Vez está casada con un primo de mi mamá. ¿Ya? Que uno de los primos menores de mi mamá, que es como primo mío, actualmente, porque son los más jóvenes, por así decirlo. Pero una hermana de la Rosa de Vez es tía mía, técnicamente es tía mía. Y no es tan lejana, por así decirlo, como tía. Es una tía bastante de circuito habitual, por así decirlo, de mi casa. Así que yo conozco a esa familia hace mucho tiempo. Y yo no le deseo ningún daño o ninguna mala onda eventualmente a la Rosa de Vez. Todo lo contrario. Pero yo creo que quería decir que yo creo que la existencia de Simón Boric adentro de ese gabinete la va a perjudicar. Y perjudicó a Vivaldi. Y la va a perjudicar a ella. Porque son grupos de poder. Y esa discusión está abierta, no está cerrada. Esa es la verdad. Así es. Es insólito lo que está pasando en nuestro país, Tomás. Lamentablemente. Ahora, todas estas cosas finalmente van a traer cola. ¿Sabes por qué? Pues todas estas cosas la gente las ha ido acumulando. Ya lleva a las personas más de 3 años acumulando. Y sabes que eso es malo, porque cuando se acumula rabia, después se genera una reacción. ¿Por qué? Porque pero por eso, hermano querido, que el plebiscito era una oportunidad. Esa es mi frustración. Esta es la oportunidad de haber convertido el plebiscito en una válvula de extender el ambiente y generar los incentivos correctos. No lo quisieron hacer. Y eso es lo que me tiene a mí en una visión tan crítica, por así decirlo. Porque aquí esto es un desafío político. Y como los desafíos políticos se te presentan estas oportunidades y tienes que llegar y aprovecharlas.
Esta era la oportunidad para haber convertido rechazo en una solución, una válvula de solución. Y no lo han querido, lo han anulado, han matado rechazo. Lo han tratado de mover. Y eso es un problema porque va a seguir el problema político para adelante. Claro. Y yo no veo los incentivos bien hechos como para resolver esto. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, querido Tomás, ya llevamos más de, hoy 1 hora 40 de programa. Hoy día sí que nos alargamos, pero ha estado entretenidísimo el programa. Yo creo que la gente también lo ha disfrutado harto. Se ha conectado mucha gente. Yo le agradezco a todo el mundo que se conectó. Mañana tenemos a las 7 de la tarde el programa con Hermógenes Pérez de Arce. Tenemos súper buenos programas esta semana. Súper buenos programas. Estamos así copados de cosas. Así que, nada, lo esperamos mañana a 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce. Querido Tomás, te mando un gran saludo. Muchas gracias por acompañarnos. La gente te quiere harto. La gente te tiene mucha consideración. Y eso es muy bueno porque te hace bien a ti, le hace bien al canal también. Así que súper bien. Un abrazo grande y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias y cariños a todos. Hasta la próxima semana. Los quiero. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.